Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Antes que nada, un abrazo solidario a todos los mexicanos y puertorriqueños y todos los demás hermanos caribeños que nos están viendo. Que la reconstrucción tras los desastres naturales que han sufrido sea rápida y efectiva. Estamos todos con ustedes. La semana pasada comenzó la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue el debut del presidente Donald Trump en la ONU. Y habló de varias crisis internacionales como las de Corea del Norte, Irán y Venezuela. Estados Unidos tiene gran fortaleza y paciencia, pero de ser forzado a defenderse o a sus aliados, no nos quedaría otra opción que destruir completamente a Corea del Norte. El hombre cohete está en una misión suicida para sí mismo y su régimen. ¿Fue un discurso beligerante o fue un discurso, para los parámetros de Trump, acotado, escrito por los generales que lo asesoran? ¿Qué podemos esperar de las crisis de Corea del Norte, Irán y Venezuela tras el discurso de Trump y las reuniones que tuvo con otros mandatarios en las Naciones Unidas? Se lo vamos a preguntar a varios funcionarios y analistas políticos de primer nivel. Vamos a hablar con el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que forma parte del grupo de 4 países amigos, así llamados países amigos, que están contemplando acompañar un potencial diálogo para resolver la crisis de Venezuela. Y eso es lo que nosotros queremos, resultados concretos, no una reunión simplemente por reunirse. Eso ya se hizo y fracasó en el pasado. Ahora me parece que estamos aún a tiempo, no hemos pasado la línea roja desde donde no se pueda retornar. Yo creo que estamos a tiempo para aún buscar una salida política a la crisis que vive Venezuela. Y desde Washington vamos a hablar con el doctor Héctor Chamiz, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País de España, y con Peter Schechter, analista internacional y director del sitio web altamar.com. Y desde Nueva York vamos a tener a la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza, que estuvo allí en la sesión de la Asamblea General de la ONU. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre uno de los mayores dramas humanos que se están viviendo en Estados Unidos. El de los Dreamers, los así llamados soñadores. Esos 800.000, casi 800.000 jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos de niños por padres indocumentados. Como ustedes saben, el presidente Trump anunció que los podría deportar en 6 meses, que los va a deportar en 6 meses si el Congreso de Estados Unidos no se pone de acuerdo sobre estos jóvenes. Después, Trump dijo que quizás no los deporte, que sí, que no. Pareciera que el gobierno de Trump manda distintas señales sobre este tema todos los días. Durante la campaña presidencial, Trump amenazó con deportarlos y pintó a la mayoría de los indocumentados, incluyendo muchos de estos jóvenes, como delincuentes. ¿Pero es cierto eso o es un disparate total? Hoy vamos a hablar con Bruno Villegas, uno de estos Dreamers, un soñador, que está estudiando nada menos que en la Universidad de Harvard. Bruno llegó a Estados Unidos a los 6 años y si se cumple la amenaza de Trump de deportarlo si el Congreso no hace nada en 6 meses, tendría que regresar a un país del que se acuerda muy poco. Vamos a hablar de eso más adelante. Empecemos ahora con la apertura de la sesión de la Asamblea General de la ONU. Vamos a Washington. Héctor Chamiz, ¿cómo le fue a Trump en las Naciones Unidas? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que dijo en su debut ante la Asamblea General? Hola Andrés, primero gracias por invitarme, un gusto estar con vos. Lo que más me sorprendió es la palabra o la expresión destruir completamente a Corea del Norte. Vos decías antes que hubo una interrupción de muchas décadas de derechos humanos y democracia. Bueno, también hubo una interrupción con ese discurso de una manera de entender la política internacional que no es precisamente la que expresó Trump. Nunca escuché a un presidente, no recuerdo y no he leído un presidente de Estados Unidos que tuviera una concepción semejante de las relaciones internacionales. Nunca la guerra ha sido justificada en términos de destruir un país, sino de eliminar un gobierno, de neutralizar el holocausto,
de combatir el comunismo, no en términos de la destrucción de un país. Y eso me hizo abrir los ojos muy grandes cuando estaba mirando el discurso del presidente en Naciones Unidas. Peter Schechter, ¿coincides con esa apreciación? Sin duda fue un discurso altamente beligerante, no hay duda de lo que dice Héctor. Yo creo que dentro de toda esta retórica, yo creo que hay que señalar que él hizo hincapié en dos cosas que son importantes. Primero y sobre todo es el tema de Corea del Norte, pero después también se dedicó 3 minutos del discurso de las Naciones Unidas al tema de Venezuela, que deberíamos entrar en la discusión un poco. Mira, el tema de Corea del Norte que me queda asombrado es que él no piensa mucho que es muy importante el precio que hay que pagar si es que entramos en una guerra. Aquí estamos hablando de una zona donde hay millones y millones de personas, o sea, ciudades enormes, Seúl, Pyongyang, Tokio, Osaka, ciudades que pueden ser destruidas y están todos muy cerca de la zona del conflicto. Nosotros, lo que me preocupa de este discurso no es solamente el tema beligerante, pero que es que los coreanos del norte vayan a malentender este discurso como una amenaza y que entramos en un ciclo y en una onda que no podemos parar y que vamos hacia una guerra porque 2 líderes andan mandándose mensajes beligerantes. Yo sí creo que tenemos un problema grave con Corea del Norte. Corea del Norte es un país bélico, amenazador, probablemente con un líder inestable, que tiene armamentos nucleares y que está mandando misiles encima del único país en el mundo que ha sido bombardeado por bombas nucleares antes, que es Japón. Esto no puede seguir así. Entonces, concuerdo que tenemos un problema grave. La gran pregunta es si este discurso del presidente Trump no haya acelerado nuestra ida a la guerra y acelerado la determinación de Corea del Norte de construir misiles. Vamos a Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado. Lidia, ¿qué dices a este casi consenso, no solo entre nuestros 2 invitados, sino entre la mayoría de los comentaristas, de que este fue un discurso beligerante y quizás hasta contraproducente? ¿Cuál es la respuesta oficial a esas críticas? El presidente Trump fue muy claro, no quedó duda de que está hablando de una manera muy firme con un líder de una nación que ahora en realidad se ha demostrado como ser una locura, ¿no? Es importante que se hable de una manera firme. Los Estados Unidos, especialmente el Departamento de Estado, a través de una campaña de presión política, diplomática, económica, ha podido aplicar las sanciones por las Naciones Unidas, pero también incluso asegurarnos del apoyo de Rusia y China, que son países claves en esta presión diplomática y económica hacia el régimen de Kim Jong-un. Hay que hablar de una manera firme, hay que hablar de una manera fuerte, hay que aplicar esta presión pacífica para que Kim Jong-un se sienta aislado, entienda que ningún país del mundo puede aguantar o quedarse al margen, mientras que él amenaza no solamente a sus vecinos en Corea del Sur y Japón, sino que está amenazando a los Estados Unidos, está amenazando a todo el mundo con el uso de armas, con el uso de misiles, con las pruebas de armas nucleares. Es importante que nos unamos con una sola voz en rechazar este comportamiento. Pero, Lidia Barraza, ¿qué dices del comentario que hacía Héctor Chamiz al principio de que usar una palabra como destruir, la destrucción total de Corea del Norte, es contraproducente? Porque está, en lugar de buscar un acuerdo multilateral, en lugar de usar las energías de Estados Unidos para tratar de convencer a otros de unidos poner presión a Corea del Norte, lanza amenazas terribles que podrían hasta ser contraproducentes e incitar al líder de Corea del Norte a hacer una locura. El presidente Trump sí usa una retórica muy fuerte, eso sí lo sabemos. En el Departamento de Estado, el secretario Tillerson y nuestros líderes se han enfocado en esta campaña de presión pacífica. Sabemos que obviamente hay muchas conversaciones que se llevan a cabo en la diplomacia detrás de puertas cerradas. Esta campaña de presión especialmente alentando a China y a Rusia a usar su ventaja económica única para mandar un mensaje a Kim Jong-un es importante. El presidente Trump tiene una retórica firme
firme, que es para demostrar que tiene la intención de defender a nuestros aliados y a nuestro país. Pero la diplomacia, esa presión diplomática sigue y sigue siendo la campaña principal del gobierno de los Estados Unidos. Héctor Chamiz, rápidamente, antes de irnos a un corte, esta diferenciación que hace Lidia Barraza entre la retórica del presidente y los esfuerzos diplomáticos del Departamento de Estado, ¿te convence o no tanto? A veces funciona esa estrategia, pero a veces no. Peter hablaba antes de un tema fundamental en el estudio de la guerra y en el estudio de las relaciones internacionales, que son las percepciones. Y sobre todo con armamentos nucleares, las percepciones son fundamentales porque habiendo la baja probabilidad de un contraataque ante un ataque nuclear, toda la literatura y los expertos analizaron la función de las percepciones. Si un líder percibe que va a ser atacado, puede atacar primero, básicamente. Y entonces desatar por un problema únicamente basado en percepciones, por una cuestión que tiene que ver con sus percepciones, que tienen que ver con un cierto discurso, una guerra puede ser comenzada habiendo sido probablemente evitada de otra manera. Eso lo sabemos después, por supuesto, pero es un tema a tener en cuenta siempre en el armado de un discurso en relación a la política exterior. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar de cuánto se avanzó, si es que se avanzó, en la reunión de las Naciones Unidas sobre el tema de Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el debut del presidente Trump ante las Naciones Unidas. Durante su visita a la ONU, Trump se reunió con varios presidentes latinoamericanos para hablar sobre Venezuela. Y luego se refirió al tema en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Pero ¿fue significativo lo que dijo? ¿Va a tener un impacto o fue politiquería barata? Vamos a Washington. Peter Schechter, ¿cuán significativo crees tú fue lo que dijo Trump sobre Venezuela en su discurso ante la Asamblea General? Mira, yo creo que han habido ciertos cambios que yo creo que son importantes resaltar. Primero, a mí me llama mucho la atención que no solo fue el presidente Trump, sino varios otros presidentes latinoamericanos que mencionaron y manifestaron su preocupación con Venezuela y la situación en Venezuela desgarradora y problemática que hay, no solo políticamente, pero en términos humanitarios, que es realmente gravísimo. Varios presidentes hicieron hincapié en eso. Trump después invitó a cenar a otro grupo más pequeño de presidentes latinoamericanos. Después hubo una reunión de ministros del Grupo de Lima para hablar de Venezuela. Entonces, Venezuela ha tenido un auge, a no mencionar que Trump habló 3 minutos sobre el tema de Venezuela. Entonces, Venezuela ha tenido una importancia muy importante en esta asamblea. Ha sido un foco de atención y a mí me llama mucho la atención que justo ayer yo tengo una reacia admiración porque soy muy crítico de la administración, pero ayer el Departamento de Tesoro sacó una serie de nuevos reglamentos del Departamento del Tesoro que controla crímenes financieros sobre cómo se van a manejar dineros venezolanos dentro de instituciones bancarias en Estados Unidos. Una serie de reglamentos duros, una serie de reglamentos serios que hacen que cada movimiento de plata venezolana sea cada día más difícil, cada día más complicada. Pagar bonos es cada día más difícil y complicado. Entonces yo sí creo que hay un interesante movimiento de empezar a estrangular a la capacidad de Venezuela de usar platas y las instituciones bancarias y en particular de lavar plata a través de instituciones bancarias en Estados Unidos. Eso sí es interesante y es nuevo. Bueno, pero para poner las cosas en su contexto, Héctor Chamiz, sí, es cierto, Trump se refirió durante 3 minutos a Venezuela, pero para poner las cosas en su contexto, es la prioridad menos prioritaria, o por lo menos la que apareció como menos prioritaria en su discurso, porque primero habló de Corea del Norte, después habló de Irán, después habló de Afganistán, después habló de inmigración.
ilegal, después habló de África y Venezuela fue el último de los puntos de política exterior concretos que trató. Héctor Chamiz, ¿no hay una contradicción en el discurso general que hizo Trump de decir que la democracia y los derechos humanos, o de omitir mencionar a la democracia y los derechos humanos entre los principios rectores de su política exterior, y después acusar a Venezuela de no ser democrática y de no respetar los derechos humanos? ¿No hay una contradicción ahí? Yo no lo veo como contradicción. Yo creo que además la secuencia de los temas no necesariamente refleja la importancia que le da el presidente en su agenda. Me gustó mucho lo que dijo sobre Venezuela. Me llegó, debo decir que me llegó. Dijo una frase que fue muy profunda si la pensamos, que es que el gobierno de Venezuela ha sometido a su población a un sufrimiento innecesario. Y eso es muy profundo y es muy cierto y está muy bien dicho, porque en Venezuela no hay comida, no hay medicamentos, hay enfermedades que estaban erradicadas que han vuelto, la difteria, la malaria. La malaria no estaba erradicada pero controlada. Y ese es el fondo del asunto, que es un gobierno que somete a su población, al pueblo, a sufrir. Y ha generado esta tragedia humanitaria a este punto. Y entonces el presidente está activo, y están activos los otros líderes también, en foros internacionales. El presidente Macri habló de Venezuela en el G20, recuerdo ahora, por ejemplo, y los demás presidentes también. Esto además es una tragedia, crónica de una tragedia anunciada, porque me recuerda el primer informe de Almagro en la OEA, cuando dijo, bueno, hay alteraciones al orden constitucional de Venezuela, lo dijo hace 1 año y medio ya. Debemos actuar colectivamente para prevenir. Y bueno, y recién ahora parece que la comunidad internacional está decidida a actuar, lo cual es bueno, más vale tarde que nunca, pero también esto es parte de que el gobierno de Estados Unidos, en la figura de su presidente, le ha dado una señal a la comunidad internacional que el tema le importa y el tema es muy grave. Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado, ¿qué podemos esperar? Porque mucha gente nos escribe, nos manda emails diciendo, bueno, hablan y hablan y hablan los presidentes, pero concretamente, ¿qué están haciendo? Bueno, sabemos que una de las primeras reuniones en la semana, antes del discurso en la Asamblea General incluso, fue una reunión con los líderes de Latinoamérica, donde se reunió con, el presidente Trump se reunió con los presidentes de Panamá, Brasil, Colombia y la vicepresidenta de Argentina para conversar sobre este tema, sobre Venezuela. ¿Qué podemos hacer mejor como hemisferio, como socios, para presionar al régimen de Maduro? En el discurso del presidente Trump también fue muy claro que Venezuela fue un país, debe ser un país de riquezas, una democracia, pero que por la culpa de Maduro, la dictadura de Maduro, lo ha mandado a hambre, ha dicho, a gente muriéndose de hambre. El mensaje que le mandó al pueblo venezolano es importante, de retomar sus libertades, de recuperar el país y de restablecer la democracia, y que solamente a través de la presión internacional, no solamente de los Estados Unidos, de los países de Latinoamérica, de todos los países del mundo, podemos aplicar esa presión a Maduro. Se ha visto un liderazgo impresionante de parte de los líderes de Latinoamérica, que a través de la Declaración de Lima, a través de la presión que están aplicando ahí mismo al gobierno venezolano, estamos viendo algo de unos pasos hacia el diálogo, una intención, ojalá de buena fe, del diálogo con la oposición. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre todo esto con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz. Ya volvemos. Con nosotros estamos analizando el debut del presidente Trump en las Naciones Unidas y lo que habló allí sobre las crisis de Corea del Norte, Irán y Venezuela. Veamos lo que nos dijo Heraldo Muñoz, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Chile es uno de los 4 países que han sido mencionados para supervisar o acompañar un potencial diálogo nacional en Venezuela. Veamos lo que nos dijo.
Canciller Heraldo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Canciller, ¿qué le pareció el debut del presidente Trump en Naciones Unidas? ¿Estuvo belicoso, como lo dijo el New York Times, o estuvo moderado? Bueno, yo creo que estuvo dentro de las expectativas. Es lo que ha venido diciendo en materia de política internacional en los últimos meses, así que no extraña que haya sido muy duro respecto a Corea del Norte, o respecto a Irán, o a Venezuela, país al cual le dedicó buenos párrafos, y que haya sido crítico de Naciones Unidas, aunque manifestó por allí que Naciones Unidas sigue teniendo un enorme potencial, y yo creo que eso es la verdad, porque Naciones Unidas no es simplemente una burocracia, y quiero recordar los cientos de funcionarios de Naciones Unidas que han muerto en terreno, en operaciones de paz. ¿Qué le parece lo que dijo Trump sobre Corea del Norte? Que si no desiste de sus pruebas con misiles balísticos, Estados Unidos va a destruir completamente, sus palabras, a Corea del Norte. Bueno, yo creo que eso es algo verdaderamente peligroso y sería una situación que nos afectaría a todos. Y espero que, como él dijo, no sea necesario y se evite, porque creo que hasta un mediocre acuerdo diplomático es mejor que una guerra de características nucleares, porque eso es en lo que estaríamos si se cumple esa amenaza. Así que espero que sea parte de la negociación que es tan característica del presidente Trump, para llegar a una mesa de negociaciones que permita que la diplomacia sea la que prime y que se mantenga la paz en esta era nuclear que es tan peligrosa. Hablemos de Venezuela, canciller. Trump dijo ante la ONU que la situación es completamente inaceptable, sus palabras, y pidió a los países hacer más para enfrentar esta crisis. ¿Qué más pueden hacer los países latinoamericanos, además de pedir un diálogo verdadero en Venezuela, como lo han hecho tantas veces? Bueno, hay en estos momentos una iniciativa, creo que es significativa, para sentar a las partes en un diálogo creíble, en un diálogo que tenga, y eso es lo que quisiéramos, resultados concretos, y que incluya un grupo reducido de países y que se han juntado las partes, es decir, el gobierno y la oposición, en una primera reunión exploratoria en República Dominicana, y posiblemente la próxima semana este grupo pequeño de países, donde a Chile se le ha invitado a participar, pueda reunirse para avanzar, ojalá, a una salida política, diplomática a esta crisis profunda que ha vivido Venezuela. Así que creo que ese es el camino que a Chile le gustaría ver, y no el camino de más violencia, más represión y esta crisis de alcances humanitarios inéditos en un país hermano como Venezuela. ¿Qué diferencia habría entre ese grupo de amigos y el de la mediación fallida del expresidente de España, Rodríguez Zapatero, y los expresidentes de Panamá y la República Dominicana? ¿Qué diferencia habría? Bueno, creo que la diferencia sería que la situación se ha agravado mucho más, y que además la comunidad internacional ha sido mucho más activa. El grupo de Lima, de estos 12 países que emitimos una declaración y nos vamos a volver a juntar ahora en Naciones Unidas, ha sido una expresión clara de que las cosas están cambiando, que por un lado ha habido una situación de empeoramiento de la situación en Venezuela, y al mismo tiempo un incremento de la atención internacional a lo que sucede en Venezuela. Así que yo creo que eso es lo que ha cambiado, y esperamos que
tengamos un camino que sea fructífero esta vez. Algunos opositores dicen que antes de iniciar un nuevo diálogo con el gobierno de Venezuela, habría que supeditar ese diálogo a que el gobierno cumpla con su promesa de permitir elecciones libres para gobernadores ahora en octubre y que se respeten sus resultados, porque el gobierno de Venezuela permitió elecciones legislativas en el 2015 y bueno, cuando ganó la oposición, después el gobierno le quitó casi todos los poderes a la Asamblea Nacional. ¿Qué opina de esto? De que habría que supeditar este nuevo diálogo a un cumplimiento por parte del gobierno y un respeto a estas elecciones locales que se vienen. Hay una fecha el día 15 de octubre y evidentemente esas elecciones tendrían que cumplir con todos los requisitos de una elección transparente y con observadores internacionales. Eso será parte del paquete, sin lugar a duda, y habrán otros temas que discutir, y ya se están discutiendo de manera exploratoria entre las partes, y si vamos a estar este grupo de países, evidentemente vamos a mencionar esto. Vamos a Washington. Héctor Chamiz. Héctor Chamiz, ¿cuánta esperanza se puede tener en este grupo de amigos, este grupo de países en el que participarían Chile, México, Bolivia y Nicaragua, en la República Dominicana? ¿Cuánta esperanza se puede tener después del fracaso del diálogo que había sido apoyado por el Vaticano y que había liderado el expresidente español Rodríguez Zapatero? Poca esperanza, Andrés, poca, porque esta es la cuarta vez que hay diálogo. La palabra diálogo ha perdido significado en la realidad venezolana. El gobierno cada vez concede menos, dialoga. La idea de dialogar quiere decir negociar, y para negociar hay que conceder, y el gobierno cada vez concede menos. El canciller Muñoz dice que va a haber observación internacional. Bueno, el único organismo con capacidad de observar una elección en América Latina, en el hemisferio todo, es la OEA y su Departamento de Observación Electoral. La OEA no es parte de este diálogo y además Maduro jamás admitiría la presencia de la OEA supervisando la elección. Dicha elección sería organizada por el Consejo Nacional Electoral, el mismo Consejo Nacional Electoral que hace pocas semanas cometió un fraude electoral en la elección de la Asamblea Constituyente. Y esto reconocido por la propia firma que se ocupa del cómputo de los datos, que lo hizo durante 10 años. Entonces, poca esperanza porque no hay nada nuevo en ese frente. Dialogar quiere decir conceder. Y estos diálogos comenzaron con que el gobierno iba a liberar a los presos políticos y hoy hay 3 veces el número de presos políticos respecto a cuando comenzaron estas instancias de diálogo. Entonces, desgraciadamente, las palabras del presidente Trump, que son más duras, comienzan a tener más sentido ante estos diálogos que no son tales. Lidia Barraza, en Nueva York nos están pidiendo corte rápidamente, por favor. ¿Ustedes en el Departamento de Estado comparten el pesimismo de Héctor Chamiz sobre estos diálogos? Sabemos que el gobierno venezolano no ha cumplido con sus compromisos de los diálogos anteriores, incluso el que fue mediado por el Vaticano. Pero tenemos esperanza de que la presión internacional sobre Maduro lo esté obligando a llegar a un punto de diálogo. Tienen que haber elecciones libres y justas y tienen que tomar unos pasos. El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a tomar más pasos, a aplicar más sanciones que son medidas y calibradas si es que es necesario. Pero tenemos una esperanza de un diálogo de buena fe de parte del gobierno de Maduro con la oposición y con su pueblo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, muchas gracias a todos por acompañarnos. Cuando volvamos vamos a hablar sobre este otro tema, este drama humanitario que vive Estados Unidos con estos casi 800.000 jóvenes que podrían ser deportados del país. No se vayan, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de uno de los grandes dramas humanitarios que se están viviendo en Estados Unidos. La amenaza del presidente Trump de deportar a unos 800.000 jóvenes dreamers o soñadores. Jóvenes que fueron traídos a este país cuando eran niños por padres indocumentados y que Trump amenazó con deportar en 6 meses a menos que el Congreso logre llegar a un acuerdo para normalizar su estatus migratorio. Durante la campaña presidencial, Trump amenazó con echarlos del país y los grupos anti-inmigrantes siguen exigiendo su deportación, diciendo que son un lastre para Estados Unidos. Pero lo cierto es que muchos de estos dreamers son jóvenes ejemplares, lo mejor de lo mejor. Jóvenes que cualquier país quisiera tener como ciudadanos. Hoy vamos a hablar con Bruno Villegas, un soñador, uno de estos dreamers que está estudiando nada menos que en la Universidad de Harvard. Bruno llegó a Estados Unidos siendo muy niño, fue a la escuela en Estados Unidos y si se cumple la amenaza de Trump va a tener que regresar a un país del que se acuerda poco y nada. Vamos a ver lo que nos dijo. Bruno, muchas gracias por estar con nosotros. Bruno, cuéntanos por favor tu historia. ¿Cuántos años tenías cuando viniste a Estados Unidos y cómo llegaste a entrar en Harvard? Sí, bueno, yo nací en Perú y vine aquí a los Estados Unidos, al sur de California, cuando tenía 6 años, con mis padres y con mi hermana mayor, que tenía 12 años. Y pues aquí nos quedamos, ¿no? Yo no sabía al comienzo, cuando hicimos el viaje, que mis padres tenían planeados quedarnos aquí, ¿no? Establecer una nueva vida aquí y yo no tenía ni idea, tenía 6 años. Pero ya luego pasaron los meses y pasaron los años y ya me di cuenta que no íbamos a regresar. Y no tengo ningún momento específico, creo, cuando descubrí que yo era indocumentado, que no tenía documentos no legales. Creo que es algo con que uno crece desde toda su vida, así que uno es parte de su vida diaria. Siempre lo que yo siempre me acordé, que mi mamá siempre me enseñó, era que no hablar con nadie acerca de eso, porque no se sabe con quién se puede uno confiar, mantener tu cabeza baja, no hablar de esto para nada. Y pues así crecí, pero así mi refugio, como decir refugio, era la escuela. Así que en la escuela no tenía que preocuparme acerca de documentos ni de estatus legal o ilegal. Todos estábamos ahí por la misma razón y teníamos los mismos recursos en esas escuelas. ¿Cómo hiciste para entrar en Harvard? Miles de jóvenes quieren entrar y no lo logran. ¿Le dijiste tú a Harvard cuando te presentaste que eres un soñador? Sí. No lo sé, en verdad. Nunca yo, siendo un estudiante, y a mí siempre me gustaba la escuela, ¿no? Me gustaba aprender. Así que yo tomaba todo paso a paso, hacía lo que tenía que hacer, lo trataba de hacer bien y me iba bien así, ¿no? Pero nunca yo tuve como una meta final, quiero asistir a Harvard o quiero asistir a una escuela súper prestigiosa. En el momento que yo iba a aplicar a esta universidad, yo quería que ellos supieran exactamente quién era yo. Ya me había cansado de tener que ocultar esta parte de mí tan personal y tan importante, ¿no? Así que me dije, si me van a aceptar, si hasta consideran aceptarme, quiero que sepan muy en claro a quién están aceptando. Así que yo les dije en mi aplicación que era un estudiante documentado, que recién había recibido DACA en su 2º año de high school. Y sí, ahí yo les dije y les hablé y les escribí acerca de cómo eso afectó mi vida y cómo me motivó, cómo me dificultó también muchas cosas, pero quería que ellos supieran a quién iban a aceptar. ¿Tú tenías miedo que el presidente Trump tomara la decisión de ordenar tu deportación si el Congreso no hace algo en 6 meses? ¿Era algo que pensabas como posible? Creo que los estudiantes o la gente en general que tiene DACA o que tiene DACA por no sé cuánto tiempo ahora lo tengamos, ¿no? Pero son un grupo de gente que en verdad tienen mucha simpatía con la población general aquí en este país. Pienso que ya quitar el programa y en esencia obligar al Congreso de hacer una solución legislativa, algo permanente, era algo muy atrevido.
pero no pienso que pueda llegar al... Siempre hay esa posibilidad, ¿no? Y sé que va a haber casos que esto va a ocurrir y tenemos que pelear contra eso, pero pienso que en general él va a saber que llegar a esos extremos en verdad va a ser algo muy le va a dar mucha desventaja a él. Ya está en problema con ambos partidos, así que no creo que eso ayude mucho. Pero igual esto es, no estamos en una posición buena. La posibilidad de deportación sí es muy real. ¿Qué vas a hacer si te deportan a Perú? Yo no conozco a Perú, me acuerdo de ciertas cosas. Nací en Chiclayo, Perú, pero pues ya en verdad no es mi país. Me gusta pensar que este es mi país. ¿Regresaste alguna vez a Perú? ¿Conoces a alguien en Perú? No, nunca regresé. Desde que me fui desde los 6 años ya no regresé. O sea, si te deportan tendrías que ir a un país que prácticamente no conoces. Sí, que no conozco para nada, en verdad. Me acuerdo de bien poco. Este es mi país. Yo me gusta considerarme americano, aunque es difícil decir eso, porque pues si el gobierno no quiere reconocerme a mí, o a mis padres, o a mis hermanas, o bien, no es difícil, pero este es el país que yo conozco y aquí es donde quiero permanecer y aquí es donde voy a permanecer, lo que sea que pase. Vamos a Washington. Peter Schechter. Peter, ¿tú crees que el Congreso va a solucionar, va a normalizar la situación de estos jóvenes ya quedan 5 meses? Mira, yo quiero empezar simplemente con decir lo que tú has dicho. Qué tragedia que es la de Bruno y la de casi 1 millón de otros jóvenes. Bruno por lo menos habla español, pero muchos de ellos no saben hablar español, serían deportados a países que no solo no conocen, pero cuya lengua no hablan. Es un disparate, es una burla y es una vergüenza esto, lo que está pasando. Y lo que más me da pena es que es apelar a un sector y el común denominador más horrible de la base del señor Trump. Es apelar a esa base. Pero rápidamente, Peter, porque nos quedan 30 segundos. ¿Tú crees que el Congreso va a aprobar, va a normalizar esta situación o no? Yo creo que es muy difícil que un Congreso que no ha hecho nada, que ha perdido todas las oportunidades para crear hechos, que ellos van a hacer esto. La papa caliente ha sido tirado a ellos y en mi opinión van a tirar la papa caliente de vuelta al presidente dentro de 6 meses. Héctor Chamiz, ¿tú compartes ese pesimismo? Creo que en la negociación reciente entre el presidente y los demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, el tema DACA fue incluido y tal vez se logre un acuerdo que sería, en eso sí estoy de acuerdo con Peter, sería lo necesario, lo imprescindible, lo humanamente obligado a hacer. Peter Schechter, Héctor Chamiz, muchísimas gracias por acompañarnos. Lidia Barraza, antes también, gracias por acompañarnos. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mis conclusiones sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y también pueden seguirnos en nuestra página de internet, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis artículos del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mi conclusión sobre el inicio de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo que dijo el presidente Trump en su primer discurso ante la ONU, en su debut ante la ONU. Fue un discurso que rompió con 7 décadas de una tradición de los presidentes de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, de colocar a la democracia y los derechos humanos entre los pilares de la política exterior de Estados Unidos. Trump dijo muy claramente en su discurso que la nueva prioridad de Estados Unidos va a ser America First, Estados Unidos primero, y que sus principios rectores serán la soberanía nacional, la seguridad, el poderío militar y la prosperidad económica. Y no incluyó explícitamente, por lo menos, la defensa de la democracia y de los derechos humanos en esas prioridades. ¿Está bien eso? ¿No es una contradicción decir
o dejar de mencionar la democracia y los derechos humanos entre las prioridades de la política exterior de Estados Unidos y luego denunciar a Venezuela y a Cuba, por ejemplo, por no respetar la democracia y los derechos humanos? ¿Significa eso que si Estados Unidos llega a un acuerdo, por ejemplo, con Rusia o con China sobre un tema más prioritario, como por ejemplo Corea del Norte, se va a olvidar de los derechos humanos en Venezuela y en Cuba? El discurso de Trump dejó más preguntas que respuestas, y eso es preocupante para quienes luchan por los principios de la libertad, los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.